Vamos a empezar entonces, vamos a empezar este tema que tiene que ver con las ideas económicas que prácticamente es lo que aplican en los diferentes gobiernos en diferentes países. Esto es lo que ellos van a aplicar, ¿no? Claro, algunos tratan de presentarse como neutrales, centro, sí. Entonces vamos a explicar todo esto, ¿ya? Vamos a partir Vamos a partir de épocas muy, muy antiguas para llegar a la época contemporánea, ¿no? En dos partes. Esta es la primera parte, ¿ya? Sí, vamos a hablar todo sobre doctrinas económicas, primera parte, con estos objetivos. El primer objetivo es, uno, conocer los planteamientos económicos, todas las ideas económicas que el hombre ha realizado, que luego van a servir como base, como pilar, para desarrollar la ciencia económica, porque la ciencia económica no es ajena a todos estos planteamientos, por el contrario, la ciencia económica es la expresión, es el desarrollo, ¿no? De manera más elaborada, sistematizada, rigurosa, metódica de estas ideas económicas que hoy día vamos a conocer. Segundo objetivo es analizar las diversas escuelas económicas, sobre todo en la etapa científica, ¿no? La etapa científica de la economía es la época de la industrialización, la época de Adam Smith, ahí empieza. Antes de él es la etapa precientífica, ¿no? Pero una etapa muy avanzada también, ¿no? De la etapa del mercantilismo y la fisiocracia. Y también identificar a los principales teóricos que han aportado al desarrollo de la ciencia económica con sus planteamientos, con sus teorías, ¿no? Por ejemplo, uno de los más grandes teóricos de la economía del mercantilismo fue el famoso Jean-Baptiste Colbert. Lo aplicó porque él fue un regente, ¿no? Allá en Francia. Y en la fisiocracia, los grandes asentados aplican esas ideas en beneficio de la economía feudal, ¿no? La economía agrícola, la economía natural, o también llamada autárquica, ¿ya? Y también el más famoso de todos los economistas, que es Adam Smith, ¿no? Vamos a pasar por el socialismo de Carlos Marx, entrar al neoliberalismo de Alfred Marshall, pasar por el keynesianismo de John Maynard Keynes y finalizar con las ideas más radicales del mundo, que son el monetarismo. El monetarismo es la expresión concentrada y más fuerte del liberalismo y el neoliberalismo. De eso se trata, ¿ya? Y vamos a llegar a las siete escuelas de pensamiento durante estas dos clases que vamos a realizar, pero antes tenemos que saber, ¿no? Cómo se originan estas ideas, cuáles son los antecedentes de estas ideas, para lo cual vamos a empezar la clase con ese objetivo. Miren, miren, aquí estamos, ¿ves? Estos son los antecedentes. Hace más o menos 2 a 3 millones de años, el ser humano practicaba un tipo de economía, es la economía de subsistencia, ¿no? En la cual no teorizaba, no decía que esto es así, así, no explicaba, sino la vivía a través de la caza y recolección. El ser humano sobrevive realizando múltiples actividades, ¿no? Sí, sobre todo el trabajo colectivo es lo que le permite a él salir adelante, ¿no? Ahí vemos en pantalla una de las imágenes de esta época. Pero recién en la época esclavista es donde se va a plantear, ¿no? De manera ya más abstracta, teórica, las primeras ideas económicas. Y vamos a tener que irnos hasta la época de los hebreos. Los hebreos son los que van a registrar en sus libros de la época, mire, específicamente en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde hablaban de la llegada del Mesías. Para ellos, el problema económico
va a ser analizado en base a una visión idealista, ¿no? Religiosa, y esto lo van a sistematizar, lo van a ordenar los profetas, ¿no? Por ejemplo, Abraham, Moisés, ¿no? Luego los líderes del pueblo judío como Josué, Gedeón, Sansón, ¿no? Los reyes, esos son los militares, los reyes también como David y el más importante de todos ellos que es Salomón. Ahí está. Van a plantear, ¿no? La división entre ricos y pobres, que ya se identificaba por ellos, ya se identifica que las clases sociales están presentes en el pueblo judío, ¿no? Algunos, los patriarcas, por ejemplo, tienen mucha riqueza, la mayoría son pastores y concentran pues, gran cantidad de riquezas en animales, pieles, carne, grasa, etcétera. Mientras que los pobres no tienen, apenas tendrán un animalito, un carnero, ¿no? Y ellos tienen que trabajar para los grandes ganaderos de la época. Los grandes ganaderos de la época van a congregar a esa fuerza de trabajo para económica, ¿no? También van a restringir un poco los derechos de propiedad. Significa que los hebreos van a estar en contra de que los derechos de propiedad pues, sean permanentes, sino que va a haber, en ciertos momentos, van a afectar esos derechos de propiedad, sobre todo a los que tienen más. Ellos van a llevar a cabo principios fundamentales como son el principio de la justicia y la piedad, ¿no? La piedad es uno de los temas que ha sido seriamente cuestionado a los judíos, ¿no? Porque los detractores de este principio, de esta forma de pensar, ¿no? Creen de que la piedad pues lleva hacia el fracaso, hacia la derrota, hacia algo negativo, ¿no? Los filósofos alemanes se han enfrascado en una lucha contra este tema de ser piadoso, de ser misericordioso, de ser una persona que ayuda a los demás, que se conmueve con la situación negativa de los demás, ¿no? Que vive pendiente del sufrimiento de los demás, ¿no? Sobre todo el famoso Federico Nietzsche arremete contra ese tipo de ideas, ¿no? Nietzsche plantea que aquí no se puede salvar a nadie, aquí lo que debe salvarse es uno mismo, convirtiéndose en un superhombre, un hombre con múltiples cualidades, desarrollando su individualidad, su individualismo, ¿no? Y no hablar pues de piedad, misericordia, ¿qué es eso? ¿No? Es convertir al otro ser humano en dependiente, ¿no? En insignificante, estar dándole limosnas, ¿no? El hombre tiene que desarrollarse. Y ahí se da una controversia por eso el enfrentamiento entre judíos y nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ante la Segunda Guerra Mundial. También van a castigar a todo aquel que abuse del comercio y abuse de los préstamos, que en esa época se le llama la usura. La usura es entregar dinero y recibir un pago a cambio de ese dinero. Cuando todo el mundo pensaba de que el dinero se conseguía vendiendo algo, algo tangible, algo, carne, por ejemplo, ¿no? Lana, el otro da su dinero, le devuelve su dinero y encima un interés. Y eso va a ser castigado si es que es excesivo los intereses. Si es que el comerciante vende en precios altos, también va a ser castigado porque estamos en una teocracia. El mundo hebreo se desenvuelve en una teocracia donde los que mandan son los sumos sacerdotes, que es Abraham, Moisés, etcétera, etcétera. También se oponen, mire, esto es algo muy interesante, que hasta ahorita se aplica, que es estar en contra del embargo de tus bienes personales, sí, de tus herramientas de trabajo. Porque si te quitan eso, ya te dejan sin posibilidad de que puedas sobrevivir.
te quedan, se embarga, mira, debes 100, y ahí está tu ropa, está tu cama, y todo eso va a ser 90, por ejemplo. Entonces el deudor va a plantear, el acreedor va a plantear pues el embargo de todo, como parte de pago. Ya, los judíos se oponen de que toquen tu ropa, toquen tus zapatos, toquen esa ropa de los árabes, ¿no? Que vemos en pantalla. Eso debe respetarse para que puedas seguir trabajando, ¿no? Y el trabajo no se hace pues, a mano, se hace con herramientas. Esas herramientas también deben ser respetadas. Este principio judío va a llegar hasta la actualidad. Y también cuando hay un embargo, puedes salir con tus cosas personales, tu ropa, tus zapatos, tus lentes, tus libros, ¿no? Algo personal, puedes salir de la casa que van a embargar. Si tienes tu computadora, te sales con tu computadora porque con eso tú trabajas. No te pueden embargar todo, te embargan la casa, la infraestructura, el techo, las paredes, las columnas, el piso, el baño, ya eso es embargado. Pero no se va a embargar todo, pues no, ¿cómo va a embargar la media, el zapato? No, eso no es dable. Desde hace 4000 años ya se dan cuenta de que si despojas al ser humano de su vestido y de sus herramientas, pues lo condenas a la muerte. Lo condenas a la muerte y eso no puede ser. Uh-huh. Ahora, lo más destacado de todo el pensamiento económico que se basa en el estudio y conocimiento de los chinos, perdón, de los mesopotamios, de los pueblos de todo el norte de África, ¿no? Los egipcios, ¿no? Los fenicios a un costado, y así, ¿no? Diferentes pueblos va a ser sistematizado, ordenado por el pueblo griego. Y son ellos los que nos van a presentar las ideas más ordenadas, mejor sistematizadas en el plano económico. Hace, hace 3000 años atrás. Uh-huh. Claro, la ventaja de ellos es que tenían pues su escritura, ¿no? La escritura griega, ¿no? Que también era traducida a la escritura jeroglífica o la escritura cuneiforme, ¿no? Que todo eso ya se ha traducido y ya se sabe que escribían pues, en esa época, ¿no? Y ha quedado registrado, ha quedado registrado. Ellos destacan fundamentalmente por este aspecto, mira, más que ser religiosos pasionales, sentimentales, ellos son 100% racionales. ¿Hasta qué extremo? Hasta el extremo de decir que no hay bien ni hay mal. O sea, para los griegos, el pensamiento está al margen de los valores. Es un resultado. No busca ser buena gente o mala gente. Lo que busca es tener un resultado eficiente. Por eso su preocupación, ¿no? De razonar, de pensar la solución a esos problemas. Y sobre todo la economía, ¿no? Que es la ciencia, bueno, en general, ¿no? Todas las ciencias, dentro de ello la economía. Esto se va a dar entre los años 500 hasta los 300 antes de nuestra era, ¿ya? Justo donde se desarrollan las guerras entre los griegos, y son los filósofos, estos son. ¿Y por qué los filósofos? Porque ellos son los que tienen más tiempo, tienen más información, fuentes, viajan también. Los filósofos son personas muy instruidas que aprenden de cada cultura. Han viajado a Egipto, conocen Fenicia, se van a las tierras de los romanos. O sea, sí, tienen una vida bastante nutritiva en el campo cultural. Y en base a esos conocimientos, ellos sintetizan. Ese es su gran aporte, ¿no? Y afirman que lo que va a lograr el éxito, va a lograr el avance, es ser eficiente en la economía. Y eficiente significa o hacerlas a la que salga, sino hacerlas eficientes, o sea, adecuadamente, siguiendo los pasos de la mejor manera. Y tampoco puede ser espontánea, ni puede ser, mire, desordenada. Tiene que haber una organización, sí, con una visión
en base a temas antropológicos, o sea, antropocéntrico. Si bien es cierto, los griegos tienen sus dioses, son politeístas, pero esos dioses, mira, no es como otras religiones, ¿no? Que los seres humanos están en relación a los dioses. Con los griegos es al revés. Los dioses están en función a los seres humanos, ¿no? Porque ellos son los que crean a los dioses. Por ejemplo, a ver, los pescadores, ¿qué dioses van a crear? Allá en Grecia. Claro, a ver, y hay respuestas ya. A Poseidón, muy bien, Poseidón. A ver, los militares, ¿a qué dios van a crear? ¿Tú crees que un militar va a adorar a Poseidón? No le interesa a Poseidón, le interesa Ares, dios de la guerra. A ver, las mujeres bellas, ¿no? Que destacan por la estética, por su apariencia física, ellas ¿a quién van a adorar? ¿A quién van a crear ellas? ¿Mm? A Afrodita. A ver, y las chicas más estudiosas, destacadas, las chicas que razonan mejor, que piensan mejor, ellas ¿a quién van a adorar? A Atenea. A ver, y los que les gusta el placer, el brindis, les gusta la fiesta, esa vida, ¿no? Relajada, ellos van a adorar a Dionisio, ¿no? Dionisio, sí. A ver, y los reyes, ¿tú crees que los reyes de Grecia van a adorar a cualquiera? No, los reyes también adoran al dios de dioses. ¿Y cómo se llama él? Entonces, la mitología griega que estamos ahorita hablando por el chat nos ayudan a poder, mire, entender de que la religión no es la que manda en Grecia, sino es la razón, el pensamiento. Hasta los dioses están en función al ser humano. Uh-huh. Y aquí se demuestra de que es el hombre el que va a crear esos dioses según sus necesidades e intereses. Y no es al revés, como dicen otros pueblos, ¿no? Sí, ese es el pueblo griego con tantos aportes que vamos a ver hoy día. Mire, ahí destaca dos economistas que en realidad son filósofos, historiadores, guerreros. Sí, tienen varias especialidades, ¿ya? Vamos a ver el caso del famoso Hesiodo. Este hombre es el que se da cuenta que la escasez es un mal en primer lugar, es algo negativo. Pero como son politeístas y tienen relación con todas sus creencias, dice que es un castigo de los dioses. Es un castigo de los dioses, ¿no? Al haber ausencias, haber escasez. Ahora, de esta manera lo que está haciendo Hesiodo es ocultar la verdadera razón de la escasez, ¿no? Porque en esta época ya la explicaba, ¿no? La escasez por castigo divino, sin hablar de ninguna manera de que la escasez se produce porque hay un grupo de griegos que se apropian de toda la riqueza, que son los hacendados de Atenas o de Esparta, ¿no? Son ellos los que se van a apropiar de la riqueza, despojando a la gran mayoría de personas de Grecia, o de Atenas, o de Esparta, ¿no? O de Tebas. Entonces, la concentración de la riqueza va a ser la causa, pues, de la pobreza de miles de personas, que en términos de la clase dominante es escasez y es liberada o es creada por los dioses como un castigo a los desobedientes, a los hombres de la época. Él también identifica que si el trabajo no es un trabajo dedicado, un trabajo así capacitado, especializado, va a fracasar. Plantea la preparación de todos los trabajadores para que sean eficientes, para que se produzcan de la mejor manera, de la mejor manera. Ya existe la idea de la eficiencia en esta época. Ahora, Jenofonte, filósofo, economista, militar, un hombre muy valioso para la economía, identifica que no son las colectividades, sino son los individuos las que toman sus propias decisiones económicas, ¿ah? ¿Sí? Y él es el que crea la palabra económicos. Aquí hay dos palabras, mira, uno y dos. ¿Ves? La palabra nosos y la palabra monos, que significa administración eficiente de la casa, del hogar. Ese es Jenofonte.
y nos deja este legado inventando la palabra economía, que en sus inicios se refiere a la administración de la casa, del hogar, de la familia. ¿Ya? Ese es Jenofonte, no olvidarse de este famoso filósofo y economista de la época. Otro interesante pensador, ¿no? O filósofo, es el discípulo de Sócrates, el mejor discípulo de Sócrates, que es Platón. Él va a explicar la economía, ¿no? Analizando la estructura política y económica del Estado. O sea, Platón se da el trabajo de estudiar, vamos a hablar en términos modernos, ¿no? De manera macroeconómica, ¿no? De la política y la economía estatal, o sea, nacional, ¿no? No analiza solamente a un pueblo, sino analiza al Estado griego. Y lo escribe en su obra llamada La República, ¿no? En esa obra también habla de que debe constituirse una ciudad, ¿no? De especialistas. Y esa especialización tiene que ver con que cada persona se va a dedicar a algo específico. Las personas no pueden dedicarse a todas las cosas, tienen que dedicarse a algo específico. O sea, adelantando a Adam Smith, ¿no? El filósofo Platón, 2000, 3000 años antes de Adam Smith, ya planteaba que el trabajo debe ser muy preparado, gente muy capacitada, especializada, ¿no? Por ejemplo, si llevas a la agricultura, tienes que llevar pues, al mejor agricultor, ¿no? Al que conozca mejor las semillas, domine mejor el abono, sepa traer agua de los lugares más recónditos y también controlar o verificar a los demás campesinos. Ese es Platón. Entonces, él plantea la existencia de un estado ideal, ¿no? Donde la base de todo es el liderazgo de los más sabios. ¿Y quiénes son los más sabios? Los filósofos. O sea, Platón, en el extremo de la astucia, plantea que ellos, los filósofos, son los que deben dirigir la sociedad ideal, el estado que va a beneficiar a todos. Y ese beneficio va a ser dirigido por ellos de manera eficiente. Mire, qué interesante el pensamiento de Platón. Él también identifica dos clases en la sociedad griega. ¿Cuáles son esas dos clases? Uno, los gobernantes. Estos son los guardianes y auxiliares. Y dos, los gobernados. Recuerda que esta idea que plantea Platón lo desarrolla su discípulo principal. A ver, dime cómo se llama el discípulo más famoso de Platón. Muy bien, tengo una respuesta y somos, mire, más de 50. A ver, les convoco a todos los compañeros a comprometerse con la clase. ¿De qué manera? Participando. Si desean todavía participar así a través del micro, entenderemos, ¿no? Pero pueden participar por el chat. Por el chat, sí, estoy leyendo el chat permanentemente. Y si ustedes participan, la clase mejora, ¿no? Mejora, sí, porque estar escuchando a una sola persona hablando no es muy adecuado, ¿no? En cambio, leer acá, por ejemplo, voy a dar algunos nombres de algunos compañeros que están colaborando. Gracias, Valencia, Zarelli, es correcto. Christopher Alarcón, muy bien. Emily Tomaya, correcto. Meili Brioso, muy bien. Sebastián Calderón, correcto. Sí, estamos en lo correcto. Muy bien, ¿ah? Felicito estas intervenciones. Ha habido buena respuesta de nuestros postulantes. Y es así. Gracias, Rosario. Es así, cuando uno está comprometido con su formación académica, se mete de lleno. No es indiferente, ¿no? No es indiferente a lo que le favorece. Y esto es lo que nosotros debemos compenetrarnos, ¿no? En el conocimiento,
los nuevos saberes, ¿no? Para dotarnos de estos y poder enfrentar ese examen de admisión que en realidad no es cosa del otro mundo, ¿no? Sino que se hace complejo porque hay algunos vacíos en esos conocimientos, ¿ya? Entonces, vamos a, vamos a continuar. Mire, vamos a estudiar ahora el pensamiento aristotélico, ¿ya? Muy bien. Acá me dicen, Platón fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Aristóteles es el discípulo de Platón, el más destacado de todos. Claro, ni hablar, ¿no? ¿Qué va a hacer Aristóteles? Que es quizás el ideal del pensamiento filosófico esclavista, ¿no? Este es el más importante de todos, ¿eh? Este es el más importante, el más claro de todos, ¿sí? ¿En qué consiste? Él dice y justifica que la propiedad privada, mire, defendiendo esas haciendas, esos establos, esos templos, que no es del pueblo, sino que es de una aristocracia militar, de los grandes hacendados, de los grandes comerciantes. Aristóteles sale al frente a defender esa propiedad privada, dándole una característica principal, ¿no? Que conocemos como la utilidad. Y dice que no debería afectarse esa propiedad privada. O sea, no debe reglamentarla ni restringirla. Ahí está clarísimo el papel esclavista que tiene Aristóteles, ¿no? En la defensa de los ricos de la época. Así es, ahí está claro en su postulado, ¿sabes? ¿Sí? Y también afirma que las necesidades de la población moderada, que son alimentarse, que es vestirse, que es tener un techo, ¿no? Entonces, eso es moderado. Pero lo que no es moderado y sí es ilimitado son sus deseos. El deseo de comer mejor, el deseo de vestirse mejor. Porque Aristóteles no está hablando de los esclavos. Aristóteles no está tomando en cuenta a los extranjeros. Aristóteles, Platón y Sócrates consideran que el pueblo son sus conciudadanos, o sea, son su gente, su gente, ¿no? Por eso cuando hablan de pueblo ellos, hablan de personas o ciudadanos, se refieren a los de su condición, que en Esparta sería más o menos un 10-20% de personas. En Atenas sería un 20-30, un poquito más que en Esparta, ¿no? 30-40%, sí. ¿Ya? Sin tomar en cuenta, repito, a los extranjeros, sin tomar en cuenta a los esclavos o los visitantes. Ellos están hablando de su propia gente, que sus necesidades son moderadas, pero sus deseos son ilimitados. Plantea además que el trueque se realiza para satisfacer necesidades naturales. Sí. O sea, lo que está dando a entender Aristóteles es que este tipo de intercambio, ¿no? Que es el intercambio directo, va a realizarse para poder satisfacer esas necesidades principales, ¿no? La alimentación, la sed, el abrigo, el cobijo, que es fundamental en época de invierno sobre todo. Y sí, se va a oponer, como todo buen hacendado, todo terrateniente, ¿no? Se va a oponer al comercio de la época y va a criticar fuertemente el dinero. Y es entendible, ¿no? Porque los hacendados, ellos tienen otra razón, otra forma de pensar, ¿no? Diferente a los comerciantes, ¿no? Y ahí está Aristóteles defendiendo esas ideas. Es uno de los pioneros en diferenciar el valor de uso. A ver, valor de uso por el chat con la letra U. Valor de uso en el chat con la letra U. A ver, ¿quién me da la palabra? Vamos, chicos, rapidito nomás. Sí, se trata de la utilidad del producto. A ver, valor de cambio con la letra P en el chat, con la letra P.
Vamos. Ya. Entonces, el valor de cambio, lo que plantea Aristóteles es colocarle pues un precio a cada producto, ¿no? Entonces, mire, casi 3000 años atrás, ya este filósofo estaba planteando las ideas principales para que sean desarrolladas por los liberales, ¿no? Por los neoliberales y también por los socialistas. Aquí está la raíz de todo este razonamiento económico que empiezan los hebreos, ¿no? Continúan los mesopotamios, los hindúes, ¿no? Y luego los griegos y romanos. Así es. Ahorita vamos a pasar a ellos, sí, porque Roma no tiene su aporte principal en economía. El aporte principal de los romanos es el derecho. Y no es un derecho aislado de la economía. Por el contrario, el derecho romano va a legalizar, justificar estas grandes propiedades que ves en pantalla. Palacios, templos, haciendas, esclavos, animales, etcétera, van a ser justificados con una doctrina, un pensamiento, mejor dicho, esclavista romano. Eso es lo que se va a hacer por parte de los romanos. Ellos van a teorizar en ese sentido, ¿no? O sea, van a normar las actividades económicas a través de un conjunto de leyes en las cuales destacan los romanos. Hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita tenemos que estudiar en derecho, tenemos que estudiar las leyes romanas, por ejemplo. Cicerón va a tener el papel de traducir y difundir el libro de Jenofonte, que es Economicus. Y todo en concordancia pues a sus intereses económicos de estos pensadores, porque los grandes hacendados no van a teorizar de comercio, ¿no? No van a teorizar pues de la usura. Los grandes hacendados tienen que teorizar sobre su actividad económica, que es la agricultura. Mire, este famoso Cicerón va a criticar fuertemente a los productos elaborados, al pequeño comercio. El comercio va a ser criticado porque les acusan de ser estafadores, ¿no? Que engañan a la gente con un truquito que es llegar a la chacra, llevarse un poco de vegetales y llevarlo a un lugar para venderlo al doble. Entonces, eso es mal visto por los hacendados, ¿no? O sea, la reventa no están de acuerdo. También el acumular sin gastar, que es la avaricia. ¿Ya? También la desaparición de las riquezas de manera improductiva. Él dice que aquella persona que acumula riqueza y que lo desbarata, lo despilfarra, está actuando totalmente equivocado. ¿Ya? Y en esta época los romanos están en plenas campañas expansionistas, y van a tener riquezas enormes. Los romanos, como todo imperio saqueador, ladrón, ¿no? Pillo, mucha de su nobleza romana va a despilfarrar todas esas riquezas y él lo va a criticar. Cicerón no se va a quedar callado y va a hacer las críticas respectivas. Plinio el Viejo tiene un libro llamado Historia Natural, en la cual él también va a seguir argumentando acerca de la utilidad de la agricultura. Ahí plantea, mira, una agricultura intensiva, o sea, mejor organizada, más preparada, más capacitada. Él dice que no podemos ir a la chacra a la que salga como se pueda, ¿no? Generando problemas. Hay que ir a la chacra, pero ya con semillas seleccionadas, con canales ya establecidos, ¿no? Con personal especializado en cuanto a la colocación de estas semillas. A eso le llama la utilidad del consumo intensivo. Por su parte, también se va a enfrentar a los latifundistas, que son los más grandes hacendados. ¿Por qué razón? Porque van a tener gente, no solamente los
los esclavos, sino su propia gente trabajando gratis. Y eso perjudica pues a los comerciantes, perjudica la economía, ¿no? Gente que trabaje sin salarios es sumamente atrasado. Se opone al despilfarro de las riquezas obtenidas, o sea, es enemigo contra de la moneda y no apoya que se importen productos extranjeros, porque esos productos podrían destruir la industria nacional, entonces hay que impedir que entren esos productos importados, ¿no? Que la moneda se difunda, también hay que controlarla y que la gente no gaste tanto pues en lujos como lo hacen el rey, la reina, ¿no? Los príncipes, es un derroche de mucha economía criticada por Plinio el Viejo. Y aquí está Virgilio, autor de Geórgicas, y va a elogiar la vida en el campo. O sea, los escritos que tiene Virgilio hablan favorablemente del trabajo agrícola, del trabajo ganadero, que le dicen la vida rural o también le dicen economía natural. Tiene ese nombre, ¿eh? Apúntalo por favor. Economía natural. Es partícipe de restaurar condiciones agrícolas sin incorporar pues otros accesorios, ¿no? Por eso le llama condiciones agrícolas. Una vez que ya estudiamos la parte más importante del esclavismo en su economía, ahora nos vamos al pensamiento feudal económico. Y ahí destaca el famoso pensamiento escolástico, donde los famosos Tomás de Aquino, antes San Agustín, han aprendido el pensamiento y razonamiento de Aristóteles, sobre todo Tomás de Aquino, ¿eh? Y ese pensamiento y ese orden y esa forma de organizar las cosas va a ser tomado e incursiona en la doctrina católica de la iglesia más poderosa del mundo, que es la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Difundir la escolástica, ¿sí? La escolástica en aquella época, ¿no? Y ahí está San Agustín de Hipona, que es uno de los padres de la Iglesia Católica, hoy día considerado un santo, un hombre divino. Así plantea la Iglesia. ¿Qué va a hacer o qué va a demostrar San Agustín? O Agustín de Hipona, mejor. Él va a plantear la idea primigenia, la idea inicial de que las mercancías se establece su precio en base a la utilidad de esa mercancía. Por ejemplo, si le vendes un pellejo de carnero, ¿no? Ese pellejo de carnero va a satisfacer necesidades, por ejemplo, de descanso, abrigo, ¿no? Entonces, según eso va a pagar. Pero si esa piel de carnero le sacas el pelo, lo vas a tallar, lo vas a hacer bonito, una cartera, por ejemplo, por la utilidad que tenga esa cartera, el cliente es capaz de pagar precio que le pidas. Entonces, él plantea la primera idea, la idea inicial de la teoría de subjetivo de valor, que hoy día lo están aplicando los neoliberales. 2021, ellos aplican esta teoría, en la cual te dicen, si ese equipo celular satisface todas tus necesidades, tienes que pagar su precio. Y su precio no baja de 4.000 o 5.000 soles. ¿Sí? Y eso se llama teoría subjetiva de valor, planteada por primera vez por Agustín de Hipona. Más aún, dice que las necesidades se determinan de manera individual, nada colectivo. ¿Ya? Por este servicio de haber tratado el tema económico según los intereses de la Iglesia, Agustín es canonizado.
Sí. Y ahí tenemos al más importante de la escolástica. Él se llama Tomás de Aquino. Su obra cumbre es el famoso escrito Suma Teológica, donde él es el autor de haber trasladado el pensamiento aristotélico a la doctrina católica, brindándole pues una columna vertebral, ¿no? Una serie de elementos para que la doctrina sea más entendible, más persuasiva y más ordenada, ¿sí? Ese es el aporte de Tomás de Aquino a la Iglesia Católica, y ahí está su libro. Tomás de Aquino también las ideas aristotélicas con la Iglesia Católica, y le da un sustento fuerte, un esqueleto le da a la doctrina católica. Ahora, este va a cumplir un papel fundamental en la propiedad privada y las actividades económicas. Hubo una época donde la Iglesia, ¿no?, quizás siguiendo los pasos de Cristo, se oponía a la propiedad privada, ¿no? Decía que la propiedad debe ser de todos los que necesitan. ¿Ya? Siguiendo esas ideas, la Iglesia Católica tuvo una época donde sí pues, rechazaban la iglesia, rechazaban la propiedad privada, las riquezas. Después ya van a volver a sus ideas normales, ¿no? Que es defender la propiedad privada, ¿no? Apoyar las actividades económicas y recibir las mejores ofrendas. Sí, también se condena, por otro lado, va a condenar, por ejemplo, la riqueza, ¿no?, la obtención de ganancias económicas, ¿no? Porque él dice que la forma de enriquecerse es producir pues, en el agro, ¿no? Producir en la agricultura. Y entonces, si hay ganancias extras de otro origen, no, es pecado. Es pecado. Va a argumentar el pecado. También se opone a la desnudez, ¿no? Él está en contra de que la gente se vaya desnudo a un lugar, ¿no? Tiene que ir con toda su ropa, ¿no? Y también el tipo de vestimenta. El tipo de vestimenta no puede ser una vestimenta de lujo, sino una vestimenta moderada, una vestimenta holgada. Desde esta época la iglesia ya rechazaba que, sobre todo las mujeres, ¿no?, hagan notar su apariencia física, porque la consideraban signo de pecado, ¿no?, el origen de la lujuria, el origen de la maldad. Por lo tanto, se les obliga, sobre todo a las mujeres, ya sea de iglesia o fuera de iglesia, a llevar ropas anchas, holgadas, ropa suelta, nada ceñido, nada así apretado, ¿no? Sí, es la misoginia, ¿no? La misoginia no permite que las mujeres expresen pues, sus gustos y preferencias, ¿no? La misoginia dice que la mujer debe vestirse de tal o cual manera. No puede escoger ella su ropa o sus cosas, ¿no? Eso debe ser algo elegido, ¿no?, de acuerdo pues a las recomendaciones de la iglesia. Así es Tomás de Aquino, ¿no? Se mete hasta con la vida privada de la gente, Tomás de Aquino. Debo recordarles que en la época feudal la vida privada no existe. La vida privada es pública. O sea, todo el mundo sabe de lo que le sucede al otro. Como dice ese refrán, hay un refrán que dice, a ver si me ayudan con ese refrán, pueblo chico, ¿qué más le dicen? Pueblo chico, infierno grande, algo así, ¿no? Entonces, y la pregunta de ustedes sería, profesor, ¿y cómo se enteran de la vida de la gente? Si no hay intimidad, no hay vida privada, porque todo el mundo sabe, ¿quién se encarga de difundir la vida personal? Porque tú se lo cuentas.
y encima de rodillas, avergonzado, le empiezas a contar tus pecados, ¿no? En esa famosa ceremonia llamada la confesión. La confesión. Ajá, gracias. La frase es pueblo chico, infierno grande. Así es. Ese es el asunto, que la iglesia sabe la vida y obras de cada ciudadano. ¿Por qué? Porque la gente le cuenta. La confesión es. A ver, ¿y la iglesia guardará secreto de esta confesión o difundirá lo que le conviene? A ver, ¿con cuál te queda? ¿La A o la B? ¿La iglesia guarda reserva de lo que dice o utiliza la información para fines personales? Está dividida la respuesta, ¿sabes? Uno me ha puesto A y otro me ha puesto B. ¿Qué dicen los demás? Están atentos. Felicito, felicito. Ajá. Bueno, fuera que esa información se guardara, ¿no? Se guardara, sea reservado. Según hoy día ya se sabe, la iglesia hace esa confesión para obtener información que pueden atentar contra la iglesia, atentar contra el Estado feudal, contra los señores feudales. Y sí, un párroco, un padre, que es el alto clero, ¿no? Sí, sí, lo va a informar todo lo que sea importante al Papa, al obispo, arzobispo, cardenal. Así va a llegar. Si en el virreinato se pagaba un impuesto para saber cómo está la vida de tu familia, a ver, si no me equivoco, se llama primicias el impuesto. Por ejemplo, a ti como padre de familia te habían llevado pues a Huancavelica, ahí a las minas de plata, pero tu familia se había quedado pues en la zona de Trujillo. Y ahora, ¿cómo nos enteramos de la vida de la familia? Paga tu impuesto, paga las primicias del sacerdote y él te va a contar qué es de tu esposa, qué es de tus hijos, qué de ellos. ¿Ves? Esto no se guarda nada. Es un informe que dan al alto clero. El día de ayer salió una noticia que Facebook también hace lo mismo. WhatsApp hace lo mismo. Estados Unidos, revisando las cuentas de las personas que utilizamos WhatsApp y seleccionando información importante. Por ejemplo, a ver, las conversas de los políticos más importantes, por ejemplo, las conspiraciones contra el Estado, por ejemplo, los fenómenos terroristas, ¿no? Y eso todo se informa. Estas personas cobran $16 la hora por estar revisando los mensajes en WhatsApp. Pero ya la iglesia lo hacía a través de la confesión. Ahora sí, entramos ya de lleno a la etapa ya más rigurosa, más ordenada, que es la doctrina económica. Para lo cual te voy a compartir un material ya audiovisual para que para que podamos, mire, escuchar algunas ideas anteriores a la clase. ¿Ya? Voy a compartir este material. Todos atentos, por favor, a ampliar. Y ahora voy a poner el compartir audio, ¿no? Sonido. También voy a ponerles en alta fidelidad. Y ahí va, ¿ya? Todos atentos, por favor. Nadie se distrae. Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco acerca de las doctrinas económicas. Muy bien, la primera escuela o doctrina económica creada en el siglo XV al siglo XVIII fue la escuela mercantilista. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se caracteriza la escuela mercantilista? Es que se abordan sobre todo el tema de la riqueza basada en la acumulación de oro y plata. Esa será su principal fuente de riqueza. ¿Ya? Recordamos que estos mercantilistas estaban a favor de las transacciones comerciales, ¿no? De la exportación y la importación. Pero recuerda que lo que se buscaba era que se tenga una balanza comercial favorable, ¿no?
o estabilidad llamado balanza comercial superavitaria. Es decir, que las exportaciones de un país sean mayor a las importaciones, que un país venda más, ¿no?, a lo que consuma, a lo que compra. Representante se encuentra el señor Jan Colbert, que empieza a hablar acerca de los instrumentos proteccionistas, ¿ya? Ahora, dentro de la escuela mercantilista, hablando de instrumentos proteccionistas, es decir, vamos a proteger nuestra industria nacional. ¿Y cómo protegemos nuestra industria nacional? Haciendo que los productos extranjeros suban su precio. ¿Y cómo hacemos que suban su precio? Cobrando aranceles, ¿no? Recuerda que el arancel es un impuesto que se cobra en las importaciones, forzando de esta manera que suba un poco su valor del producto, y de esa manera proteger nuestra industria nacional, ¿no?, haciendo que cueste un poco más caro lo extranjero a diferencia del producto nacional, y de esa manera nuestra población prefiera comprar nuestro producto nacional, ¿no? Y dentro de esta escuela mercantilista también surge un personaje llamado Antonio de Montchetien, ¿no? Esta persona, Antonio de Montchetien, es la que empezó a hablar acerca de la política económica, ¿no? Luego tenemos la escuela fisiócrata, ¿no?, a partir del siglo XVIII, donde ellos decían pues que la acumulación de oro y plata no era la principal riqueza, sino que era la agricultura. Esta escuela pues surge, ¿no?, en el país de Francia, ¿ya? Y aquí de repente pues se utiliza un poco ya acerca de la matemática. Y la palabra fisiócrata o fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. Ahora, ¿quién surge aquí? Bueno, uno de los grandes personajes es el señor Vincent Gurney. ¿Y qué dice Vincent Gurney? Laissez-faire, laissez-passer, que en otras palabras significa deja hacer, deja pasar. Con esta frase, Vincent Gurney pretendía que el Estado no intervenga, que la economía pues tranquilamente se puede manejar solo, ¿no? Bueno, entonces ahí está, rechaza la participación del Estado. Dentro de la escuela fisiócrata, Francisco Esnay también sale aquí con su tabla económica, el cual indica pues que para ellos existía tres clases sociales, ¿ya? Los terratenientes, que eran los dueños de las tierras, la clase estéril. ¿Por qué los artesanos le denominaban estéril? Porque consideraban que no contribuía mucho con la riqueza, más al contrario, generaba de repente pérdidas o fomentaba que las personas gasten en cosas que no eran productivas, ¿no? Por ejemplo, llámese ropa de repente, ¿no? Y la persona que sí contribuía a la riqueza era el agricultor, porque recuérdate, para los fisiócratas la parte más importante era la agricultura, ¿no? Ahí está, la parte más importante, la acumuladora de riqueza, era la agricultura. Por lo tanto, si la agricultura era lo más importante, obviamente la persona que sí era productiva, la clase social que sí era productiva en los fisiócratas, era el agricultor. ¿Ve? Entonces recordemos que los fisiócratas tienen tres clases sociales. La clase productora, ya, ahí está el agricultor, la clase estéril, que son los artesanos, y los terratenientes. Muy bien, continuamos y llegamos a la escuela clásica o liberal, de repente la que ha tenido mayor relevancia por tema de sus personajes, ¿no? Muy bien, la escuela clásica surge a fines ya del siglo XVIII, en el contexto de la revolución industrial, ¿no? También el surgimiento del capitalismo con el nombre de economía política.
Como estamos hablando acá de la industrialización, es necesario hablar de la división del trabajo, de la especialización del trabajo, ¿ya? Entonces, la riqueza se basa en la industria y el trabajo. Pero, recuerdo lo siguiente, ¿ah? El trabajo de manera individual o especializado, ¿ya? Porque también vamos a encontrar más adelante que también los socialistas también dicen que es el trabajo, ¿no? Los neoclásicos también dicen que es el trabajo. Pero recuerda que cuando hablamos de la escuela clásica nos referimos a la riqueza en el trabajo individual. Bien, con esta introducción vamos a entrar ya a una explicación más detallada de lo que es las doctrinas económicas desde el siglo XVI. ¿Ya? Y vamos a conceptualizar primero que las doctrinas son un conjunto de ideas explicar o tratar de explicar una determinada realidad. O sea, no son ideas neutrales, menos inocentes o ingenuas. Estas ideas van a estar en función a los intereses y necesidades de determinadas clases sociales. Y estas ideas se van a agrupar en principios económicos, normas, hipótesis y planteamientos económicos que, como repito, buscan interpretar una realidad económico-social de acuerdo a los intereses de una. Debemos aclarar hoy día de que es falso y no es cierto que existan economistas neutrales llamados economistas técnicos. Estos economistas, con respecto al contexto en el cual viven, y generalmente están defendiendo a una u otra clase social. Esta defensa se ejerce en diferentes épocas de la historia universal. Mira, va a ser en una determinada época histórica del desarrollo social. O sea, no es en todas las épocas que se da una sola idea ni una sola defensa, sino se van a dar de acuerdo a la época. Por ejemplo, los fisiócratas se dan en el siglo XVII, los liberales en el siglo XVIII, ¿ya? Los socialistas en el siglo XIX, los neoliberales en el siglo XIX, XX y XXI, los keynesianos en el siglo XX. Ahora están resurgiendo, ¿no? Con el tema de la pandemia, los keynesianos están resurgiendo en estos últimos tiempos. Están dándole mayor importancia al Estado para reactivar la economía. Y eso es una postura keynesiana 100%, ¿no? Y la doctrina, que es la que predomina a nivel mundial y se estructuran las economías en base a esta doctrina, es la doctrina monetarista. ¿Ves? Entonces, todas están ubicadas en la historia y también en la geografía, ¿no? Porque cada doctrina surge en un lugar determinado. Los mercantilistas surgen en Inglaterra, luego se pasan a Italia. Los fisiócratas están ubicados principalmente en Francia. Los liberales se originan en Inglaterra. Los socialistas en Alemania. Los neoliberales en Inglaterra, ¿no? En Suiza, en Austria. ¿Ves? A ver, ¿quién sigue? Los keynesianos en Inglaterra, Estados Unidos. Los monetaristas, que son los más bravos hoy día, principalmente su centro de operaciones es Estados Unidos. Sí, es Estados Unidos, ahí. Entonces lo ubicamos espacialmente, lo ubicamos en la cronología y lo ubicamos económicamente defendiendo determinadas clases sociales. ¿Ya? Y eso es lo que voy a demostrar hoy día a través de esta clase con una infinidad de pruebas, ¿no? Desmontando la idea de que hay neutralidad, de que hay un
una actitud técnica que solamente se basa en cifras matemáticas y a ellos no les importa la política. Así hablan bonito, ¿eh? Y sí, los más despistados van a ser sorprendidos por este discurso que daba, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Julio Guzmán, y a ellos los que les relaciona es su postura económica neoliberal y monetarista. Pero frente a la juventud se presentaban como que no les interesa la política, que ellos son científicos, que son temáticos, por lo tanto, fuera la política. Y así, ¿qué hacían con la gente? Los confundían, se desarrollaran pues en medidas económicas. Y cuando tú veías sus medidas económicas y conocías las doctrinas, podías darte cuenta que eran medidas neoliberales, eran medidas fondomonetaristas, eran medidas monetaristas. Y hoy día vemos que son medidas keynesianas también. Por ejemplo, lo que ha hecho Martín Vizcarra, luego Francisco es impulsar la economía a través de inyecciones de inversión fuertes, ¿no? Han millones en la población. Para de esa manera ir creando mejores condiciones de vida a la gente y reactivando la economía nacional. Y según los estudios, todo apunta a crecer nuevamente. Empieza a crecer, empieza a recuperarse de esta pandemia que nos llevó pues a casi el 40% de la quiebra de empresas nacionales y el despido de casi 6 millones de personas en plena pandemia. Vamos a empezar con la más antigua. La más antigua, y ya empezó la rigurosidad, empezó ya el ordenamiento de las ideas, que es prácticamente la etapa precientífica, ¿no? La etapa precientífica, mira. Todo esto se origina en Inglaterra, por si acaso. ¿Ya? Inglaterra es la cuna del mercantilismo. Y se va a originar para luchar contra el feudalismo y para afirmar, para reforzar lo que está surgiendo llamado el capitalismo. Ese es el objetivo. El objetivo del mercantilismo no es solamente impulsar el comercio, sino es que con ese desarrollo comercial se tenía que desplazar todo lo que sea atrasado, lo que sea caduco, obsoleto. Y para un comerciante que vive de la plata, el negocio, ¿no? La servidumbre será algo totalmente atrasado, ¿no? El impuesto a la renta no sirve para nada. La nobleza está de más. Entonces los mercantilistas lo que están buscando es negociar, comprar y vender, ¿no? Comprar barato, vender caro. Así. Y detrás de todo eso, estamos hablando de una burguesía comercial, la cual va a crear su propia economía, en contraste con la economía feudal, que es la economía natural, que es defendida más adelante por los fisiócratas. ¿Sí? Entonces, todo esto se da en 1400, 1500 aproximadamente. Y su cuna, repito, la cuna es Inglaterra. Luego se expande a Francia, Italia, Bélgica, Holanda. A ver, ¿en qué país llegó a su máximo desarrollo? ¿En cuál de todos los países europeos? ¿Cómo se llamó ese país? Sí, Italia. En Italia encontramos a los más grandes comerciantes. Como está en pantalla, Venecia, Florencia, centros de la producción y del comercio europeo hasta llegando a Asia, ¿no? Por la famosa ruta de la seda. Continuamos. Este es el contexto, ¿eh? Ahora, los planteamientos mercantilistas, uno, miren.
la burguesía comercial nace del seno del feudalismo. Y esto ya es un poco de historia universal, ¿no? A ver, voy a poner una sigla, usted me dice el significado, ¿eh? Primero hago el preámbulo. Es el personaje de la producción feudal, que es, mire, explotado, tiene que pagar la renta, tiene que pagar una serie de impuestos, encima es humillado, es maltratado, etcétera, ¿no? Sí, y él es el que va a ser endeudado, ¿no? Y va a tener que escaparse de ese lugar para sobrevivir. Con la letra S. ¿Cómo se llama ese personaje? Muy bien, así es. Qué bien reencontrarme con mis exalumnos en este momento. Sí, es el siervo. El siervo es el que se va a convertir, mire, se va a convertir en el, mira, como se escapa del feudo, él va a tener que sobrevivir de alguna manera. O sea, ya no está en la chacra ya. Ahora él está sobreviviendo en algún lugar alejado porque el señor feudal lo está buscando. Porque el señor feudal considera que el siervo es su propiedad. Así que lo busca y él se escapa y se refugia en unos lugares donde él va a producir esto, mira, zapatos, telas, joyas. A ver, dame el nombre de esos lugares que eran generalmente lugares secretos para que no les ataquen, no les hagan daño. Exacto. Y qué bien que tengas esa fortaleza histórica, porque la economía sin historia es un conjunto de fórmulas y ahí quedamos ya. En cambio, si tú dominas historia universal, historia del Perú, y eso le respaldas a la economía, tienes una economía completa ya, ¿ya? Por eso me han respondido primero el siervo, y ahora me están respondiendo que son las villas. Las villas son. Entonces, por eso viene una pregunta histórica económica, dijeron, ¿no? ¿Cuál es el enemigo principal del señor feudal en los últimos siglos del feudalismo? ¿Y cuál era la respuesta? A ver, ¿cuál era la respuesta? ¿Cómo se le llaman a los siervos que viven en las villas? Ellos son. Así es. Esta es la respuesta, exacto, ellos son. Y como le va bien, porque ellos venden productos duraderos y baratos, y la villa, entonces, ¿en qué se convierte? Crece, se expande y ya se protegen. A ver cómo se llaman esas ciudades italianas, europeas, gigantescas. Sí, de ahí viene el nombre de la burguesía. Sí, es los burgos. Correcto, los burgos. Apúntalo, por favor. Tienes que tomar nota de todos estos detalles, señorita joven, porque así garantizamos nuestra preparación, nuestro nivel académico. ¿Ya? Si no apuntas, si solamente estás escuchando, estás viendo, está débil el aprendizaje. Pero si estás tomando nota, vas a reforzar esa parte que graba la información de manera permanente. Y es el trabajo del músculo al escribir con la coordinación del cerebro, en la cual se almacena en la memoria permanente, ¿no? Y ya te vas a acordar mucho tiempo ya. Y si lo haces de manera más especializada, a través de mapas conceptuales, resúmenes de tus textos, ¿no? Ya esto nunca se olvida ya. Hasta puedes explicarlo a otras generaciones más adelante. Sí, este es el origen de los mercantilistas. Son los siervos que luego se convierten en villanos y cuando acumulan capital ya son los poderosos burgos, de donde nace la burguesía comercial. Ahí nace la burguesía comercial. Y ellos son los que plantean pues la idea de que la riqueza se consigue acumulando metales preciosos. Sí, esto en realidad es una ilusión, es una mala interpretación de la riqueza.
Porque hoy día todos sabemos que la riqueza son las propiedades, son las fábricas, o sea, es aquello que te da, que produce, ¿no? Aquellos lugares donde se produce y da más riqueza. Eso es riqueza. En cambio, tener monedas, porque esa acumulación de metales es para hacer monedas. Tú un día puedes tener 100, 200.000, 2.000, 3.000 monedas y sentirte muy bien. Pero si esas monedas no son bien utilizadas, se empiezan a acabar. Y pasado un año, otra vez te ves en la situación anterior, que es la situación de pobreza. ¿Ya? Y así muchos casos en la historia nacional, ¿ah? Gente que ha tenido millones de soles en sus cuentas bancarias, hoy día son gente sencilla que está en su casa, ahí, ¿no? Con su sencillez típico, pues, de pobladores humildes, ¿no? Pero a ver, míralo en su juventud. Trajeron el carro más caro de Europa, lo trajeron al Perú, acá a Lima. Creo que es un Ferrari, ¿no? Un Ferrari o un Lamborghini vino al Perú y viajaban pues a todo el mundo, ¿no? Con todas las comodidades. Pero hoy día es un anciano ya en una situación de pobreza, ¿sí? ¿Ves? Entonces, tener dinero no significa ser rico. El rico tiene propiedades que están produciendo, fábricas que están generando mercancías, mercados que están funcionando al 100%. Ese es el millonario, ese es el rico. ¿Ya? Para los mercantilistas, lo más importante de todo es el desarrollar el comercio exterior, promoviendo una balanza comercial positiva. Positiva. ¿Qué significa eso, profe? Exportar más que importar. A ver, si pongo la letra, a ver, la letra X, y la letra M. A ver, primero la letra X. La letra X, a ver, ¿dónde debo colocar la letra X según los mercantilistas? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? A ver, según los mercantilistas, ¿dónde debo colocar la letra X? A ver, un voluntario que me ayude. Esta letra, ¿dónde lo coloco? ¿Acá a la izquierda de mi pantalla o a la derecha? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Izquierda, derecha, vamos. Esa respuesta me va a indicar si ustedes, ¿no? Ya están claros en el tema del comercio internacional, porque hasta ahorita se habla de eso, ¿eh? Hasta ahorita se habla de eso. Izquierda, derecha, vamos, esa X está muy inestable, ¿eh? Izquierda, derecha, a ver, y hay otra respuesta. Dos me dicen a la izquierda, dos me han dicho a la derecha. Uy, está muy, pues, está movidito, está fuerte el debate, ¿ah? Izquierda, me dice otro. ¿Qué más? A ver, participen todos para saber cómo estamos, la mayoría. En base a esta respuesta, se puede sacar una apreciación, ¿no? De cómo se está tratando el tema del comercio internacional. A ver, coloquen por favor en el chat izquierda o derecha según su perspectiva. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Acá está la derecha. Y esta es la izquierda. ¿Dónde debe ir la X? ¿Y qué cosa es la X? Creo que no expliqué eso, ¿no? Pero todos sabemos que en comercio internacional la X es las exportaciones y la M son las importaciones. Creo que eso ya sabemos todo, ¿no? Entonces ya no voy a seguir preguntando. Me están diciendo a la derecha. Eso es preocupante, ¿ah? Sí, tener cuidado, porque un mercantilista hace esto, mira, esto hace la X acá y la M acá. Sí, exactamente. Esto es lo que es un mercantilista. El mercantilista, como dice la teoría, busca primero que se venda. Primero hay que vender, no hay que comprar. Este es vender, mira. Cuando la balanza comercial se inclina de esta manera.
¿Por qué se inclina así, profe? Porque aquí hay más productos, mira. Más productos que se va a vender, ¿ya? En cambio, ¿qué han hecho con las importaciones? Han reducido las importaciones. Acá hay poquito, pues, ¿no? Acá hay poco, ¿ya? Por lo tanto, es de la balanza del mercantilista, ¿no? Donde las importaciones superan a las, perdón, donde las exportaciones superan a las importaciones. Y esto traería como consecuencia lo siguiente. A ver, imagínate que a las exportaciones, después de venderlas, colocarlas, tenemos un resultado de 100. Por lo tanto, ¿qué pasaría por el lado de las importaciones? Te pongo dos claves nomás, ¿ah? Dos claves. A ver, 120 o 70, marca. ¿Cuál de las dos? 120 o 70. A ver, si me están siguiendo en el razonamiento, ahora sí ya hemos sintonizado. Todos me están poniendo la clave correcta. Todos. Todos los que participan, ¿no? Sí, aunque, ¿qué sería que todos participemos, no? Miren, aquí somos bastantes. Si todos participaríamos, este chat estaría loco, ¿no? Bien, entonces ponemos acá la clave correcta, que es 70. Ya. ¿Y qué dice la teoría? ¿Qué cosa es la balanza comercial? La balanza comercial es el saldo, la diferencia o la comparación entre las exportaciones y las importaciones. O sea, tienes que comparar las cifras, tienes que comparar, relacionar las cifras y obtener un resultado. ¿Cuál es ese resultado? A ver, ¿quién me dice el resultado? ¿Mm? Profe, el resultado es esto, profesor. Ahí está. Ya salió el resultado. Lo he puesto más grande, ¿ah? Por lo tanto, esta balanza comercial que hemos encontrado en este momento es deficitaria o superavitaria. Muy bien, Mel, correcto. Ibáñez. ¿Es una balanza comercial en déficit o superávit? Déficit o superávit. A ver, responder. Ya, gracias. Gracias, Miguel. Muy bien, Christopher. Correcto, Zarelli. Sigan, jóvenes. Uy, ¿qué pasó? Esa última respuesta es que, mira, déficit sería cuando falta dinero. Acá lo que está es faltando o sobrando. Está sobrando 30, ¿no? Es que, mira, el 100, este 100 que está acá, este 100 son los ingresos. ¿No? Es que estamos vendiendo acá, estamos vendiendo estos productos, entonces, producto de esta venta, vamos a obtener este ingreso. En cambio, aquí estamos comprando. Estos son compras, mira, estos son compras al extranjero. Por eso le ponemos importación, estamos importando, comprando al extranjero. Y esa compra, que es poca, nos exige pagar 70. En la balanza comercial siempre se relacionan los ingresos y los egresos, es decir, las exportaciones y las importaciones. Y hacemos una operación que es la resta. Restamos y obtenemos esto. Por lo tanto, los 30 ¿es un faltante o sobrante? Es un sobrante, profe. Y si es un sobrante, esta balanza comercial es déficit o superávit. Listo. Creo que nos hemos explayado demasiado, ¿eh? Ya, ok. Ya estamos. Gracias, Rosario. Muy bien, ya está. Un poquito nos hemos explayado porque... ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro este punto. Y tú sabes que San Marcos ha preguntado N veces este tema. Sí, San Marcos se ha mandado con varias preguntas con respecto a esto de la balanza comercial, el déficit comercial, el superávit comercial. Esas son preguntas clásicas que han venido. Por eso es que me he tenido que explayar un poquito más en este tema para tener pues un
un consenso, ¿no? De todos haber entendido bien esto. Otro postulado de los mercantilistas es la invasión a otros continentes, a otras culturas, ¿pero para qué? ¿Para cristianizarlos, para civilizarlos o para saquearlos? ¿Qué hacían estos españoles, portugueses, ingleses, franceses, etcétera? Sí, como dice aquí el joven, me dice el profesor, un saqueo sin contemplación. Le robaban su oro y plata a través de las guerras de invasión. Sí, y encima esclavizaban a los pueblos. El caso más famoso son los africanos. Son los africanos, ¿no? Sí, pero a la vez eran muy celosos con su economía. La protegían de los productos importados. ¿Cómo protegían? Incrementando los aranceles. O sea, por ejemplo, sabes que va a llegar del extranjero, por ejemplo, acero francés. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Ese acero francés es el mejor y encima es barato. Cuesta cada fierro de acero para construcción cuesta, imagínate, 10. En cambio, en Estados Unidos está costando 15. Uy, si entra 10, compite con 15, le va a ganar, ¿no? Entonces, ¿qué hace las aduanas estadounidenses para proteger su economía? Le aplican un alto impuesto al acero francés para que salga a 16 soles al mercado. Así que los franceses, ¿qué hicieron aquella vez? Dieron media vuelta y se regresaron a Europa, porque no les convenía. No les convenía pagar tantos impuestos que puso el gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos es proteccionista. Ellos absolutamente nos dicen al Perú libre comercio, libre cambio, pero cuando vas allá son recontra proteccionistas los norteamericanos, sobre todo con el gobierno de Donald Trump, se ha dado esa confrontación con China, ¿no? A ver, ¿y por qué le recomiendan a las parejas tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos? 10 hijos, a ver, con la letra A, porque tener más hijos es una bendición de Dios y hay que estar en esa línea. O letra B, mano de obra. A ver, ¿cuál es la respuesta? Muy bien. Gracias, Noemí. Muy bien, Rosario, Mel, Christopher, Brenda. Correcto, sí. Es la mano de obra. La mano de obra que necesita, pues, los centros más conocidos como los talleres. Los talleres que producen las mercancías necesitan mano de obra. Por lo tanto, hablar en misa, hablar en todos lados que las parejas se casan para procrear, para tener hijos, sin control. 10, 12, 13, 14 hijos, bienvenido, porque ellos van a ir de frente al taller, a la producción de la época. Ese es el asunto. ¿Ya? Seguimos, mira. Ahí está. ¿Ves? La mano de obra y también integrarse al ejército para morir por su rey en la expansión del imperio napoleónico, del imperio español, del imperio francés, del imperio inglés. Así es el asunto. ¿Eh? Ahora, los representantes de esta doctrina, uno de los más importantes es Colbert, porque lo aplica en Francia. Él no solamente teoriza, sino que él lo lleva a cabo. Él es ministro del rey de Francia, Luis XIV. Él es el que, tomando estas medidas, logró un desarrollo comercial e industrial en Francia. Francia era pura agricultura nomás. Con este hombre aparecen los talleres en Francia, aparece un nuevo tipo de vida económica, ¿no? Son proteccionistas. El otro personaje es Thomas Moon. En Inglaterra, él señalaba que el medio habitual de incrementar nuestras riquezas es los tesoros. El comercio exterior, sí, el comercio exterior era la forma de incrementar la riqueza en el país. Ese es Thomas Moon, uno de los más importantes. No podemos olvidarnos de uno de los también más destacados, Antonio de Montchetry.
Este es el primero en establecer el campo de estudio de la economía, las actividades económicas, y lo hace en su libro Tratado de Economía Política, donde él va a anticiparse al pensamiento económico del siglo XVIII. Es Antonio Monchetrien, uno de los que sustenta el desarrollo de la economía mundial. Serra, en Italia, su libro va a ser conocido como Breve Tratado, es un poquito largo, de las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en los reinos donde no hay minas. Así es. ¿Cómo pueden hacer eso? Eso lo hace pues con las campañas de invasión, las campañas de invasión que hacen los europeos en pueblos como el Tahuantinsuyo. Así es, ¿ya? No olvidarse este punto que estamos explicando en este momento, ¿ya? ¿Listo? Hay más, ¿ah? Está Eduardo Misselden, David Hume, el famoso de la teoría cuantitativa del dinero. Este es el que habló acerca del dinero y la producción. James Stewart y Jean Baudin. Estos son los otros representantes del mercantilismo. Ahora nos vamos al fisiocratismo. Este nace en Francia en el siglo XVIII, mira. Y aquí está la prueba. Surge como oposición al mercantilismo. O sea, cuando tú escuchas hablar al fisiócrata, el fisiócrata le cuestiona todita las ideas mercantilistas. Todita las ideas mercantilistas cuestiona, ¿no? Por ejemplo, a los comerciantes lo ve como estériles, innecesarios, ¿no? El comercio exterior no les interesa a los mercantilistas. La mercancía está de más. Lo que importa es el fruto, no el fruto prohibido, sino el fruto de la agricultura. El trigo, la cebada, el centeno, la vid, el olivo. Esa es la riqueza. Esa es la riqueza. ¿Ves? Entonces, la doctrina mercantilista surge para defender a los grandes hacendados de Europa, que son los terratenientes poderosos de ese país, ¿no? Ese es el objetivo. Mientras que el anterior defiende, pues, a la burguesía comercial. A ver, acá hay una pregunta que habla acerca de la población y el espacio, ¿ya? En realidad, señorita, en el caso peruano, el Perú es un país despoblado, según estudios demográficos, territoriales. Nosotros somos un conjunto de habitantes muy reducido para semejante territorio. El Perú está entre los 20 países más grandes del mundo. Por esa razón, lo que falla en el Perú no es la población, como dice mucha gente que no conoce el tema, ¿no? Lo que falla en el Perú es la economía. La economía es muy pequeña, está enclenque, subdesarrollada, atrasadaza. Y esa es la causa de que haya tanta pobreza. Y encima un grupo de millonarios que se agarran pues todas las riquezas, ¿no? Si tuviéramos gente con más lucidez, más preparación en el gobierno y en lo privado, esto se encargaría de desarrollar la economía. Y desarrollando la economía, entraríamos en una etapa de apogeo, auge, desarrollo, y ahí el Perú cambiaría toda su historia, ¿no? Pero el problema entonces no es la población, más bien la población es la mano de obra. Sí, es cierto lo que usted dice, señorita, ¿ya? Muy bien. Entonces, para los fisiócratas, el asunto es aprovechar de la mejor manera la tierra, la chacra, así como estás viendo acá en la imagen. Este es el objetivo principal del fisiócrata, así es, mire. Y le llaman a lo que obtienen de la agricultura, le llaman el producto neto, que es la cebada, el trigo, ¿no? Etcétera. Y los más favorecidos con esta doctrina son los terratenientes, los señores feudales. Ellos salen ganando, ellos salen privilegiados acá, ¿no? Sí. Entonces, ese es el asunto, ¿ah? Las ideas principales es que hacen una diferenciación entre el trabajo productivo del campesino, y el trabajo estéril del comerciante.
Y ahí se ve la posición de clase del fisiócrata. Clarísimo, clarísimo. ¿Ya? Ellos dicen de que solamente el trabajo agrícola genera un excedente. Genera un excedente. ¿Ya? Y eso viene de la tierra. Y a ese excedente, esa riqueza le llaman el producto neto, que es, repito, el trigo, la cebada, el centeno. ¿Ya? Y la circulación debe darse entre quienes, entre los terratenientes, los agricultores y los artesanos y comerciantes. Así plantean en la jerarquía de la época. Están en contra totalmente de que el Estado participe en la economía. ¿Por qué? Porque ellos dicen que debe de todas las personas, ¿no? Y quien se encarga de regular si hay algún problema es las leyes naturales. Las leyes naturales van a regular las actividades económicas. Y si las leyes naturales fallan, ahí entra la mano de Dios. Dios también debe apoyar en estas cuestiones económicas. Este es uno de los postulados que desarrollan los fisiócratas, que en esa época pues, son muy religiosos, ¿no? El representante más importante es Francis Quesnay, tabla económica donde hace un estudio de las clases sociales y está como antecedente de la macroeconomía. Ahí identifica a los campesinos, los productores, a los terratenientes, los que son útiles porque tienen la tierra, y los industriales, que serían pues los inútiles, ¿no? La clase inútil, innecesaria, improductiva y estéril. A ese nivel llega la confrontación entre estos economistas. Es fuerte la confrontación, ¿eh? Y ahí destaca Gilles Turgot. Turgot publica su libro Reflexiones sobre la información y la distribución de la riqueza, donde desarrolla la teoría acerca de los rendimientos decrecientes que lo aplican a las actividades económicas. Sí, ahí él explica cómo es que van a aumentar la producción, si es que aumentan un campesino más, ¿sí? Aumenta la producción, pero si no se equilibra tanto las herramientas como la generación de estas materias primas, ¿no? Como son las semillas, esto va a llegar a un punto máximo y de ahí va a empezar a disminuir. A esta disminución, que es lógicamente producto de la ausencia de otros factores productivos, le van a llamar los rendimientos decrecientes. El otro famoso es Vicente Gurnay. Él va a sustentar, ¿no?, que la economía debe estar normada por las leyes naturales. Las leyes naturales, ¿no? Sí, y él expresa la famosa frase que nunca debes olvidarte, ¿no? Laissez-faire, dejar pasar. A ver, pregunta de admisión. Si dicen dejar hacer, ¿a qué etapa del proceso económico se refieren? Acuérdense, son 5. Consumo, inversión, producción, circulación y ¿qué más? Distribución. A ver, dejar hacer se refiere al... Muy bien, Indira, gracias por el aporte. Sí, se refiere a la producción. A ver, ¿y dejar pasar? ¿A qué se refiere? ¿A cuál de los...? Gracias, Rosario. Sí, dejar pasar. Dejar pasar. ¿A qué se refiere? A ver. Vamos por acá las respuestas. Me dicen una respuesta. A ver, otra respuesta, muchachos. A ver, ¿quién me ayuda? Dejar pasar. Sí, dejar pasar se refiere a la circulación. ¿Ya? Están defendiendo que el Estado no participe en la economía y que los privados tengan libertad total de hacer lo que quieran con su chacra, con su producción, con su cosecha, ¿no? Sí, eso en beneficio de ellos, pero obviamente que están razonando, están fundamentando el bienestar de los terratenientes.
porque la burguesía puede inmiscuirse en el Estado y puede afectar estos intereses. Entonces los terratenientes se aseguran con estas ideas de Vicente Gurnay. Ahora entramos a la última doctrina. Con esta doctrina terminamos porque el tiempo se ha hecho corto ya. Tengo 10 minutos solamente. La siguiente semana vamos a hacer 4 doctrinas. 4. En total son 7 doctrinas. Mira, los liberales surgen en plena revolución industrial. Sí. Y su objetivo de surgimiento es para... Si tú ves los planteamientos liberales, el primer planteamiento es la defensa irrestricta de la propiedad privada. Y obviamente que esa propiedad privada no le pertenece al obrero ni al campesino pobre. Esa propiedad privada, que son las fábricas, son los almacenes, son los mercados, le pertenece a la burguesía. Por esa razón, en estos primeros documentos de los derechos del hombre, aparece la defensa de esa propiedad, pero para la burguesía. Y es el contexto, la revolución industrial. Y también en Estados Unidos, la burguesía se independencia a los Estados Unidos, desplazando al imperialismo inglés. Los estadounidenses impulsan su propia revolución industrial, entrando a estas ideas que son muy favorables. A ver, la doctrina liberal será favorable para el campesinado pobre, para la burguesía o para el proletariado. ¿A quién beneficia esta doctrina? Muy bien, muy bien, muy bien. Algunos están muy atentos, responden inmediatamente. ¿Ya? Sería interesante que así sea por todos nosotros. Sí, sí. Muy bien. Excelente. Y ahí está la Revolución Francesa. Ahora, las ideas básicas, por ejemplo, una es que la producción no puede hacerse de manera tradicional. Tiene que hacerse especialmente. ¿Cómo así? Tienes que preparar al obrero, tienes que capacitarlo, ¿ya? Por ejemplo, en una construcción tienes que tener ahí a un maestro, el que sabe todo, pero los demás deben ser especialistas en ventanas, otro en baños, otro en pisos, otro en paredes y el mejor, el más preparado en techo. Igual en los carros. Para hacer carros no puede hacer un obrero que haga todo. Tiene que haber un equipo de neumáticos, los especialistas en neumáticos, ¿no? Ellos ven las virtudes y debilidades de los neumáticos de la época, hacen las pruebas y colocan los neumáticos. Otro equipo del motor, especializados en motores, en mecánicos. Otro equipo del sistema de frenos. Ese es vital, el sistema de frenos. Otro equipo de los asientos, ¿no? Bueno, los accesorios, eso es al final, creo, ¿no? Uno de los más importantes es el chasis del automóvil. Ya, eso lo va a aplicar Henry Ford en su fábrica automotriz. Pero nace en esta época de manera rigurosa con Adam Smith. ¿Sí? Ahí también le da mucha importancia a la agricultura como fuente de materia prima hacia la industria. Adam Smith y los economistas liberales son conscientes de que si no hay materias primas, la industria se paraliza. Entonces hay que apoyar a la industria, a la agricultura, mejor dicho. Planteamientos finales. Uno dice, se promueve la división del trabajo. O sea, tienes que estar especializado, no puedes ser un todista. Y esa especialización te hace tucho, experto, ¿no? Muy hábil en tu área. Y cuando van a ver los resultados de especialización, haces 200. Wow, profe, he duplicado mi productividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque eres un experto, pues, experto. Has practicado bastante, te han enseñado los secretos. Sí. También plantea que el trabajo es fuente de la riqueza
y creadora del valor, ¿sí? Este sería un planteamiento muy importante tomado por los socialistas. Y entonces la riqueza de un país va a depender de la cantidad de trabajo utilizado y el grado de su productividad. Muy interesantes estas ideas, ¿eh? A muchos les van convenciendo. Dos, la existencia de un sistema liberal, un sistema sin control, donde el Estado pues no participe, haya libertad política primero. La libertad política se da eliminando los gremios artesanales y comerciales. O sea, lo que la burguesía está buscando es que los trabajadores se queden sin organización, porque la organización de los artesanos es el gremio. ¿Con qué frase? La unión hace la fuerza. Se organizan para defenderse. Entonces, la burguesía, consciente de que eso le va a perjudicar porque van a tener que negociar con bastantes, y negociar con bastantes es difícil, generalmente los bastantes se imponen al empresario, por eso dicen libertad política, anula gremios, anula la unión de los trabajadores, ¿no? Y van a romper algo muy interesante, van a romper el atraso feudal, así es, ¿ya? Otro es la libertad a libre comercio. Libre comercio. El Estado no debe intervenir el Estado en cuestiones económicas. Un segundo. Gracias. Entonces, este es uno de los postulados que coincide con los fisiócratas. Acuérdate que los fisiócratas son considerados pues, los precursores del liberalismo, por haber señalado la inconveniencia de que el Estado intervenga en la economía, ¿no? Y el Estado no debe meterse ni en la producción, ni en la distribución de la riqueza, ni en el consumo. El Estado debe dedicarse solamente a la protección interna y externa del país. Eso es lo que debe ser el Estado, ¿ya? También plantean que el interés propio de la conducta humana debe dejarse en libertad total. O sea, la ambición, la avaricia, el deseo exagerado, las ganas, ¿no?, de tener más dinero, las ganancias, eso debe ser libre. Nadie debe restringir nada, ¿ya? Y dice que aún así seas recontra individualista, buscando solamente tu provecho personal, de todas maneras vas a impulsar el bien común. La pregunta es, ¿cómo se hace esto, no? Si una persona solamente busca, como por ejemplo ese señor llamado López Aliaga, ¿no?, cuyas empresas le dan pues la mayor cantidad de dinero, se ha hecho millonario en 20 añitos, así, pero tú ves a su alrededor, la gente sigue pobre. Y ellos lo justifican con la famosa teoría de la mano invisible. ¿Sí? Hay una mano que estaría regulando el bienestar de todos los demás. Claro, muy bien, acá hay respuestas muy interesantes en el chat. Esa es la mano invisible, ¿no? Una sátira de uno de los caricaturistas más famosos del mundo, en la cual pues explica de otra manera la mano invisible, que significa sacarle más provecho a los obreros, a los trabajadores, porque ya nadie interviene, el Estado ya no interviene, entonces todo queda a riendas del empresario, a riendas del empresario. Sí, exactamente, muy bien señorita, lo que usted propone por el interno. Dicen que el mercado es el mejor asignador de recursos gracias a la teoría de la oferta y la demanda. Eso es lo que estaría equilibrando el mercado. Por eso están en contra totalmente de que el Estado participe, porque va a dañar la economía, lo va a alterar la economía y va a crear pues problemas como el mercado negro, las especulaciones, la inflación, etcétera, etcétera. Ahora, el clásico identifica tres clases sociales: obreros, terratenientes y capitalistas. ¿Y quiénes son los capitalistas?
son los inversionistas, son los dueños de los medios de producción que acumulan gran cantidad de ganancias. El segundo, profe, los terratenientes, con los cuales no se hacen problema, porque también son ricos, son los propietarios por esas tierras. Y los obreros son los dueños únicamente de su fuerza de trabajo, las cuales alquilan por un salario para poder sobrevivir. Así es. Y ahí le dejo esta caricatura para que lo evalúe tranquilamente. Distinguen dos tipos de valor, ¿eh? Que ya lo había hecho, me parece, a ver, me parece que ya lo hizo eso del valor de uso y valor de cambio, me parece que es Aristóteles, ¿no? Aristóteles es el que ya se percató del valor de uso, que es la utilidad del producto, y el valor de cambio, que es el precio del producto. Precio del producto. ¿Ves? Ahí está el valor de uso, el valor de cambio, que se expresa en una cantidad de dinero que se va a conseguir en la compra y venta. Finalmente, la teoría del valor trabajo sostiene que el valor de un bien o servicio está dado por la cantidad de trabajo incorporado que lleva. El comercio internacional es muy importante. Debe aprovecharse capacidades de cada país para vender los productos que mejor elabora. A eso le han bautizado como las ventajas absolutas de Adam Smith y las ventajas comparativas de David Ricardo. Las ventajas competitivas de Michael Porter hoy día. Sí, hay que dividir el trabajo a nivel internacional. Por ejemplo, Perú, minero. Alemania, industrial. Así debe ser la división, ¿no? Mientras tú proporcionas materias primas y sigues siendo un país pobre, Alemania te compra los minerales y hace aparatos de alta tecnología enriqueciendo a su país. Esta es la división, ¿ves? Esto es lo que plantea Adam Smith. Todos los que están arriba deben dedicarse a economías pues, industriales. Los que están abajo, profe, agrícolas, fuente de materia prima, que produzcan algodón, pues, ¿no? Para que vendan al extranjero. ¿Ves? El representante más famoso, padre de la economía liberal, es Adam Smith, fundador de la escuela liberal, autor de la teoría de la demanda, teoría del libre mercado, importancia de la especialización del trabajo. A ver, Adam Smith es un iluminado, es el mejor de todos los economistas, o es el que sintetiza los conocimientos de varios economistas, A, B o C. Porque es una pléyade de economistas, ¿no? Son muchos economistas en Europa. Claro, muy bien, señorita. Oh, sí, es el que sintetiza, exacto. Es el que mejor sintetiza los aportes de sus antecesores y lo presenta de la mejor manera. Es profesor de filosofía en Cambridge y luego ya lo hacen profesor de economía. Esta es su máxima obra, mira. Esta es la Biblia de los liberales peruanos y extranjeros. Ahí encuentran la razón de su existencia, el libre mercado, la libre competencia, cuando en realidad eso no existe en el Perú, pues, ¿no? Claro, Adam Smith es el autor de La mano invisible. Él es el que dice que siendo egoísta, individualista, o sea, siendo un burgués, vas a lograr también el beneficio del colectivo, de los demás. No. La mano invisible trata acerca de la idea de que acumulando dinero, o sea, poniendo negocios, ¿no? Vas a generar trabajo para los demás. Ahora, esto ha degenerado en los últimos años en base a la corrupción, o sea, obtener plata del Estado para sacar pues provecho a ese dinero, ¿no? Si es la corrupción actual. David Ricardo es el que habla de política y tributación y él establece la teoría de la renta diferencial. O sea, él dice que a las personas se le debe aplicar un impuesto diferente según sus ganancias. No debe aplicarse el mismo impuesto a todos. No puede aplicarse a todos el mismo impuesto. Y este es Batista Say, el que dice que toda oferta genera su propia demanda. Teoría desmontada en la crisis del 29.
La crisis 29 desmontó la ley de Say. Y Tomás Malthus plantea la absurda idea de que la miseria de las grandes masas trabajadoras inherentes al capitalismo se debía a que la población se multiplicaba más rápido que los medios de subsistencia suministrados por la naturaleza. Tremenda idea absurda, porque en realidad mientras más población haya, hay más mano de obra, más trabajadores que se van a incorporar a un sistema industrial que necesita esta mano de obra. Entonces, como este razona así, de manera antipopular, irracionalmente, va a plantear de que la única manera de despoblar esta superpoblación es epidemias, hambre, miseria, guerras, etc. Creo que el tiempo ya nos ha ganado, así es que voy a compartirles nuestro material que es Doctrinas Económicas 1. ¿Ya? Sí, les paso para que me den las claves ustedes e ir avanzando en este tema. ¿Ya? Sí, algunos ya tienen el material, ya están enviando las claves, entonces vamos a avanzar. Mira, aquí está toda la teoría de manera detallada, que es lo que he explicado hoy día, ¿ya? Así es que nos vamos hasta la primera pregunta. Los fisiócratas sostenían que la propiedad de una nación provenía de... Muy bien, la agricultura. Correcto, muy bien, me están dando las claves por el chat. La agricultura. 2. La economía no representa excedente ni escasez, pues toda oferta crea su propia demanda. Principio presentado por Jean-Baptiste Say, que perteneció a qué doctrina. Muy bien, correcto. Muy bien, Rosario, Christopher, Emily, correcto. A ver, es la letra C. Siguiente, dice, enunciado que indica que no puede haber demanda sin oferta. A mayor producción de bienes para los que existen demanda, mayor cantidad de bienes existirá oferta. Entonces sí, es la misma pregunta, es la ley de Say. La ley de Say. La riqueza se genera a partir del uso de la tierra, basándose en un cierto orden natural, por lo cual el Estado debería abstenerse de participar de manera activa en la economía. A ver, ¿qué es la idea central de qué doctrina? Muy bien, la escuela fisiócrata, correcto, correcto. Respecto a cada una de las siguientes proposiciones acerca del pensamiento de Adam Smith, ¿verdadero o falso? Cuando cada persona hace su elección económica posible, ello conduce al mejor resultado. Esta es la mano invisible, la una es la mano invisible. La división del trabajo hace referencia a la división de tareas complejas. Esta es la especialización del trabajo. La 2 es verdadero. La intervención del Estado era indispensable. Esto es falso. Ellos están en contra del Estado. Y estableció los postulados de subjetividad de valor. Eso es falso. Esa es la teoría neoliberal. Por lo tanto, la clave correcta es la letra C. Y finalmente, no es argumento teórico como línea de pensamiento económico los clásicos. A ver, ¿quién me dice? A ver, ya, listo, muy bien, en la letra D, correcto. Las ideas centrales del pensamiento económico mercantilista, la 7, 7, a ver, ¿cuál es el mercantilista? A ver, bajo la edad media solo aplicadas después del Renacimiento, perseguían la acumulación de metales preciosos, la extinción del poder económico de los estados, el mantenimiento de la extensión, dice, la extensión, me he confundido, sí, es la letra B, correcto, sí, está clarísimo el postulado. Doctrina económica que plantea la intervención del Estado y un alto grado de proteccionismo contra los productores importadores. Sí, son los mercantilistas. Ellos son partícipes del absolutismo, representante de una escuela económica que planteó libertad económica y la existencia de 3 clases sociales. ¿Cómo se llama él? 3 clases sociales. Muy bien. Sí, se llama Tabla Económica Francis Quesnay. La ley de Malthus predice que el futuro, la explosión demográfica la explosión demográfica dice que la demanda será mayor que la oferta. Por lo tanto, hay que controlar a la población.
Ese es el control poblacional de los neomalthusianos. La teoría malthusiana de la población señala que la población aumenta, ¿sí?, geométricamente, mientras que las ofertas aumentan aritméticamente. Letra C. Según los mercantilistas, uy, ya me ganó el tiempo, ¿sí? Un minuto, por favor. La característica principal para el incremento de la riqueza es tener... Sí, muy bien, ¿no? Ajá, acá hay varios puntos, ¿ah? Varios puntos ahí. Una poderosa flota mercante, una balanza comercial favorable, una mayor población. A ver, la pregunta es, según la característica principal para el incremento de riqueza. Incremento de riqueza es la tendencia de más dinero. Y más dinero se tiene cuando hay más ventas al extranjero, ¿no? Que es la balanza comercial favorable. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Sí? ¿Alguien que desee preguntar algo? ¿O todo ha quedado claro? Allá. Muy bien. Gracias por las respuestas. Les agradezco su participación. Un abrazo a cada uno. Estudien mucho y nos encontramos la siguiente semana. Nos vemos.